Consideración 26. De las penas del infierno. E irán estos al suplicio eterno. Mateo 25, 46. Punto 1. Dos males comete el pecador cuando peca: deja a Dios, sumo bien, y se entrega a las criaturas. Porque dos males hizo mi pueblo: me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí aljibes rotos, que no pueden contener las aguas. Y porque, al ofender a Dios, el pecador se dio a las criaturas, justamente será después atormentado en el infierno por esas mismas criaturas, el fuego y los demonios. Esta es la pena de sentido. Mas como su mayor culpa es la maldad del pecado, el apartarse de Dios, la pena más grande que hay en el infierno es la pena de daño, el carecer de la vista de Dios y haberle perdido para siempre. Consideremos primeramente la pena de sentido. Es de fe que hay infierno. En el centro de la tierra se halla esa cárcel, destinada al castigo de los rebeldes contra Dios. ¿Qué es, pues, el infierno? El lugar de tormentos, como le llamó el rico Epulón, lugar de tormentos, donde todos los sentidos y potencias del condenado han de tener su propio castigo, y donde aquel sentido que más hubiese servido de medio para ofender a Dios será más gravemente atormentado. La vista padecerá el tormento de las tinieblas. Digno de profunda compasión sería el hombre infeliz que pasase 40 o 50 años de su vida encerrado en tenebroso y estrecho calabozo. Pues el infierno es cárcel por completo cerrada y oscura, donde no penetrará nunca ni un rayo de sol ni de luz alguna. El fuego que en la tierra alumbra no será luminoso en el infierno. Voz del Señor, que corta llama de fuego. Es decir, como lo explica San Basilio, que el Señor separará del fuego la luz, de modo que esas maravillosas llamas abrasarán sin alumbrar. O como más brevemente dice San Alberto Magno, apartará del calor el resplandor. Y el humo que despedirá esa hoguera formará la espesa nube tenebrosa que, como nos dice San Judas, cegará los ojos de los réprobos. No habrá allí más claridad que la precisa para acrecentar los tormentos. Un pálido fulgor que deje ver la fealdad de los condenados y de los demonios y el horrendo aspecto que estos tomarán para causar mayor espanto. El olfato padecerá su propio tormento. Sería insoportable que estuviésemos encerrados en estrecha habitación con un cadáver fétido. Pues el condenado ha de estar siempre entre millones de réprobos, vivos para la pena, cadáveres hediondos por la pestilencia que arrojarán de sí. Dice San Buenaventura que si el cuerpo de un condenado saliera del infierno, bastaría él solo para que por su hedor muriesen todos los hombres del mundo. Y aún dice algún insensato: si voy al infierno, no iré solo. Infeliz, cuantos más réprobos haya allí, mayores serán tus padecimientos. Allí dice Santo Tomás: la compañía de otros desdichados no alivia, antes acrecienta la común desventura. Mucho más penarán, sin duda, por la fetidez asquerosa, por los lamentos de aquella desesperada muchedumbre y por la estrechez en que se hallarán amontonados y oprimidos, como ovejas en tiempo de invierno, como uvas prensadas en el lagar de la ira de Dios. Padecerán asimismo el tormento de la inmovilidad. Tal y como caiga el condenado en el infierno, así ha de permanecer inmóvil, sin que le sea dado cambiar de sitio ni mover mano ni pie mientras Dios sea Dios. Será atormentado el oído con los continuos lamentos y voces de aquellos pobres desesperados, y por el horroroso estruendo que los demonios moverán. A menudo el sueño huye de nosotros cuando oímos cerca gemidos de enfermos, llanto de niños o ladridos de algún perro. Infelices réprobos, que han de oír forzosamente por toda la eternidad los gritos pavorosos de todos los condenados. La gula será castigada con el hambre devoradora. Mas no habrá allí ni un pedazo de pan. El condenado padecerá abrasadora sed, que no se apagaría con toda el agua del mar, pero no se le dará ni una sola gota. Una gota de agua no más pedía el rico avariento, y no la obtuvo ni la obtendrá jamás. Afectos y súplicas. Ved, Señor, postrado a vuestros pies al que tampoco tuvo en cuenta vuestros dones ni vuestros castigos. Desdichado de mí. Si vos, Jesús mío, no hubieseis tenido misericordia, muchos años ha que estaría yo en aquel horno pestilente, donde arderán tantos pecadores como yo. Ah, Redentor mío, ¿cómo podría en lo sucesivo ofenderos otra vez? No suceda así, Jesús de mi vida, antes enviadme la muerte. Y ya que habéis comenzado, acabad la obra,
ya que me habéis sacado del lodazal de mis culpas y tan amorosamente me invitáis a que os ame, haced ahora que el tiempo que me deis le invierta todo en serviros. ¿Cuánto desearían los condenados un día, una hora de ese tiempo que a mí me concedéis? ¿Y yo, qué haré? ¿Seguiré malgastándole en cosas que os desagraden? No, Jesús mío, no lo permitáis, por los merecimientos de vuestra preciosísima sangre, que hasta ahora me han librado del infierno. Os amo, soberano bien, y porque os amo me pesa de haberos ofendido, y propongo no ofenderos más, sino amaros siempre. Reina y Madre nuestra, María Santísima, rogad a Jesús por mí, y alcanzadme los dones de la perseverancia y del divino amor. Punto 2. La pena de sentido que más atormenta a los réprobos es el fuego del infierno, tormento del tacto. El Señor le mencionará especialmente en el día del juicio: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Aún en este mundo, el suplicio del fuego es el más terrible de todos. Mas hay tal diferencia entre las llamas de la tierra y las del infierno, que, según dice San Agustín, en comparación de aquellas, las nuestras son como pintadas, o como si fueran de hielo, añade San Vicente Ferrer. Y la razón de esto consiste en que el fuego terrenal fue creado para utilidad nuestra, pero el del infierno solo para castigo fue formado. Muy diferentes son, dice Tertuliano, el fuego que se utiliza para el uso del hombre y el que sirve para la justicia de Dios. La indignación de Dios enciende esas llamas de venganza, y por esto Isaías llama espíritu de ardor al fuego del infierno. El réprobo estará dentro de las llamas, rodeado de ellas por todas partes, como leño en el horno. Tendrá abismos de fuego bajo sus plantas, inmensas masas de fuego sobre su cabeza y alrededor de sí. Todo cuanto vea, toque o respire será fuego. Estará sumergido en fuego como el pez en el agua. Y esas llamas no se hallarán solo en derredor del réprobo, sino que penetrarán dentro de él, en sus mismas entrañas, para atormentarle. El cuerpo será pura llama, el corazón arderá en el pecho, las vísceras en el vientre, el cerebro en la cabeza, en las venas la sangre, la médula en los huesos. Todo condenado se convertirá en un horno ardiente. Hay personas que no sufren el ardor de un suelo calentado por los rayos del sol, o estar junto a un brasero encendido, encerrado aposento, ni pueden resistir una chispa que les salte de la lumbre, y luego no temen aquel fuego que devora, como dice Isaías. Así como una fiera devora a un tierno corderillo, así las llamas del infierno devorarán al condenado. Le devorarán sin darle muerte. Sigue, pues, insensato, dice San Pedro Damián hablando del voluptuoso, sigue satisfaciendo tu carne, que un día llegará en que tus deshonestidades se convertirán en ardiente pez dentro de tus entrañas y harán más intensa y abrasadora la llama infernal en que has de arder. Y añade San Jerónimo que aquel fuego llevará consigo todos los dolores y males que en la tierra nos atribulan, hasta el tormento del hielo se padecerá allí. Y todo ello con tal intensidad, que, como dice San Juan Crisóstomo, los padecimientos de este mundo son pálida sombra en comparación de los del infierno. Las potencias del alma recibirán también su adecuado castigo. Tormento de la memoria será el vivo recuerdo del tiempo que en vida tuvo el condenado para salvarse y lo gastó en perderse, y de las gracias que Dios le dio y fueron menospreciadas. El entendimiento padecerá considerando el gran bien que ha perdido perdiendo a Dios y el cielo, y ponderando que esa pérdida es ya irremediable. La voluntad verá que se le niega todo cuanto desea. El desventurado réprobo no tendrá nunca nada de lo que quiere, y siempre ha de tener lo que más aborrezca, males sin fin. Querrá librarse de los tormentos y disfrutar de paz, mas siempre será atormentado, jamás hallará momento de reposo. Afectos y súplicas. Jesús mío, vuestra sangre y vuestra muerte son mi esperanza. Habéis muerto para librarme de la muerte eterna. ¿Y quién, Señor, alcanzó mayor parte en los méritos de vuestra pasión que este miserable, tantas veces merecedor del infierno? No permitáis que continúe siendo ingrato a tantas gracias como me habéis concedido. Librándome del infierno, quisisteis que no ardiese yo en las llamas eternas, sino en el dulce fuego de vuestro amor. Ayudadme, pues, a fin de que cumpla vuestros deseos. Si estuviese en el infierno, no podría amaros. Pero ya que ahora puedo amar, quiero amaros. Os amo, bondad infinita, os amo, Redentor mío, que tanto me habéis amado. ¿Cómo he podido vivir tan largo tiempo olvidado de vos? Señor,
Os agradezco mucho de que vos no me hayáis olvidado. De no haber sido así, me hallaría ahora en el infierno, o no tendría dolor de mis culpas. Este dolor de corazón por haberos ofendido, este deseo que siento de amaros mucho, son dones de vuestra gracia, que me auxilia y vivifica. Gracias, Dios mío. Espero consagraros la vida que me queda. Renuncio a todo y quiero pensar únicamente en serviros y complaceros. Imprimid en mi alma el recuerdo del infierno que merecí y de la gracia que me disteis, y no permitáis que, apartándome otra vez de vos, vuelva a condenarme yo mismo a los tormentos de aquella cárcel. Oh Madre de Dios, rogad por este pecador arrepentido. Vuestra intercesión me libró del infierno. Libradme también del pecado, único motivo capaz de acarrearme nueva condenación. Punto 3. Todas las penas referidas nada son si se comparan con la pena de daño. Las tinieblas, el hedor, el llanto y las llamas no constituyen la esencia del infierno. El verdadero infierno es la pena de haber perdido a Dios. Decía San Bruno, multiplíquense los tormentos, con tal que no se nos prive de Dios. Y San Juan Crisóstomo, si dijera 1000 infiernos de fuego, nada dirías comparable al dolor aquel. Y San Agustín añade que si los réprobos gozasen de la vista de Dios, no sentirían tormento alguno, y el mismo infierno se les convertiría en paraíso. Para comprender algo de esta pena, consideremos que si alguno pierde, por ejemplo, una piedra preciosa que valga 100 escudos, tendrá disgusto grande, pero si esa piedra valiese 200, sentiría la pérdida mucho más, y más todavía si valiera 500. En suma, cuanto mayor es el valor de lo que se pierde, tanto más se acrecienta la pena que ocasiona el haberlo perdido. Y puesto que los réprobos pierden el bien infinito, que es Dios, sienten, como dice Santo Tomás, una pena en cierto modo infinita. En este mundo solamente los justos temen esa pena, dice San Agustín. San Ignacio de Loyola decía, Señor, todo lo sufriré, mas no la pena de estar privado de vos. Los pecadores no sienten temor ninguno por tan grande pérdida, porque se contentan con vivir largos años sin Dios, hundidos en tinieblas. Pero en la hora de la muerte conocerán el gran bien que han perdido. El alma, al salir de este mundo, dice San Antonino, conoce que fue creada por Dios, e irresistiblemente vuela a unirse y abrazarse con el sumo bien, mas si está en pecado, Dios la rechaza. Si un lebrel sujeto y amarrado ve cerca de sí exquisita caza, se esfuerza por romper la cadena que le retiene y trata de lanzarse hacia su presa. El alma, al separarse del cuerpo, se siente naturalmente atraída hacia Dios. Pero el pecado la aparta y arroja lejos de él. Todo el infierno, pues, se cifra y resume en aquellas primeras palabras de la sentencia: apartaos de mí, malditos. Apartaos, dirá el Señor, no quiero que veáis mi rostro. Ni aun imaginando 1000 infiernos podrá nadie concebir lo que es la pena de ser aborrecido de Cristo. Cuando David impuso a Absalón el castigo de que jamás compareciese ante él, sintió Absalón dolor tan profundo, que exclamó: decida mi padre que, o me permita ver su rostro, o me dé la muerte. Felipe II, viendo que un noble de su corte estaba en el templo con gran irreverencia, le dijo severamente: no volváis a presentaros ante mí, y tal fue la confusión y dolor de aquel hombre, que al llegar a su casa murió. ¿Qué será cuando Dios despida al réprobo para siempre? Esconderé de él mi rostro, y hallarán todos los males y aflicciones. No sois ya míos, ni yo vuestro, dirá Cristo a los condenados en el día del juicio. Aflige dolor inmenso a un hijo o a una esposa cuando piensan que nunca volverán a ver a su padre o esposo, que acaban de morir. Pues si al oír los lamentos del alma de un réprobo le preguntásemos la causa de tanto dolor, ¿qué sentiría ella cuando nos dijese: lloro porque he perdido a Dios, y ya no le veré jamás? Y si, a lo sumo, pudiese el desdichado amar a Dios en el infierno y conformarse con la divina voluntad. Mas no, si eso pudiese hacer, el infierno ya no sería infierno. Ni podrá resignarse ni le será dado amar a su Dios. Vivirá odiándole eternamente, y ese ha de ser su mayor tormento, conocer que Dios es el sumo bien, digno de infinito amor, y verse forzado a aborrecerle siempre. Soy aquel malvado desposeído del amor de Dios, así respondió un demonio interrogado por Santa Catalina de Génova. El réprobo odiará y maldecirá a Dios, y maldiciéndole maldecirá los beneficios que de él recibió, la creación, la redención, los sacramentos,
singularmente los del bautismo y penitencia, y, sobre todo, el Santísimo Sacramento del altar. Aborrecerá a todos los ángeles y santos, y con odio implacable a su ángel custodio, a sus santos protectores y a la Virgen Santísima. Maldecidas serán por él las tres divinas personas, especialmente la del Hijo de Dios, que murió por salvarnos, y las llagas, trabajos, sangre, pasión y muerte de Cristo Jesús. Afectos y súplicas. Sois, pues, Dios mío, sumo bien, el bien infinito, y yo, voluntariamente, tantas veces os he perdido. Yo sabía que con mis culpas os enojaba y perdía vuestra gracia, y, sin embargo, las cometí. Ah, Señor, si no supiese que clavado en la cruz moristeis por mí, no me atrevería a pedir y esperar vuestro perdón. Oh eterno Padre, no me miréis a mí, mirad a vuestro amado Hijo, que por mí ruega, oídle y perdonadme. Hace muchos años que merecí verme en el infierno, sin esperanza de amaros ni recuperar la perdida gracia. Me pesa, Dios mío, de todo corazón, de las injurias que os hice renunciando a vuestra amistad, despreciando vuestro amor por los viles placeres del mundo. Antes hubiera muerto 1000 veces. ¿Cómo pude estar tan ciego y tan loco? Gracias, Señor, que me dais tiempo de remediar el mal que cometí. Ya que por vuestra misericordia no estoy en el infierno y puedo amaros todavía, deseo amaros, Dios mío. No he de dilatar más mi sincera y firme conversión. Os amo, bondad infinita, os amo, vida y tesoro mío, mi amor y mi todo. Acordaos siempre, Señor, del amor que me tuvisteis, y recordadme el infierno en que debiera hallarme, a fin de que este pensamiento me encienda en vuestro amor y me mueva a repetir 1000 veces que de veras os amo. Oh María, Reina, esperanza y Madre nuestra, si me hubiese en el infierno, tampoco podría amaros a vos. Mas ahora os amo, Madre mía, y espero que jamás dejaré de amar a vos y a mi Dios. Ayudadme y rogad a Jesús por mí. Consideración 27, de la eternidad del infierno. E irán estos al suplicio eterno. Mateo 25, 46. Punto 1. Si el infierno tuviese fin no sería infierno. La pena que dura poco, no es gran pena. Si a un enfermo se le saca un tumor o se le quema una llaga, no dejará de sentir vivísimo dolor, pero como este dolor se acaba en breve, no se le puede tener por tormento muy grave. Mas sería grandísima tribulación que al cortar o quemar continuara sin tregua semanas o meses. Cuando el dolor dura mucho, aunque sea muy leve, se hace insoportable. Y no ya los dolores, sino aún los placeres y diversiones duraderos en demasía, una comedia, un concierto continuado sin interrupción por muchas horas, nos ocasionarían insufrible tedio. ¿Y si durasen un mes, un año? ¿Qué sucederá, pues, en el infierno, donde no es música, ni comedia lo que siempre se oye, ni leve dolor lo que se padece, ni ligera herida o breve quemadura de candente hierro lo que atormenta, sino el conjunto de todos los males, de todos los dolores, no en tiempo limitado, sino por toda la eternidad? Esta duración eterna es de fe, no una mera opinión, sino verdad revelada por Dios en muchos lugares de la Escritura. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. E irán estos al suplicio eterno. Pagarán la pena de eterna perdición. Todos serán con fuego asolados. Así como la sal conserva los manjares, el fuego del infierno atormenta a los condenados y al mismo tiempo sirve como de sal, conservándoles la vida. Allí el fuego consume de tal modo, dice San Bernardo, que conserva siempre. Insensato sería el que, por disfrutar un rato de recreo, quisiera condenarse a estar luego 20 o 30 años encerrado en una fosa. Si el infierno durase, no ya 100 años, sino 2 o 3 no más, todavía fuera locura incomprensible que por un instante de placer nos condenásemos a esos 2 o 3 años de tormento gravísimo. Pero no se trata de 30, ni de 100, ni de 1000, ni de 100.000 años, se trata de padecer para siempre terribles penas, dolores sin fin, males espantosos, sin alivio alguno. Con razón, pues, aún los santos gemían y temblaban mientras subsistía con la vida temporal el peligro de condenarse. El bienaventurado Isaías ayunaba y hacía penitencia en el desierto, y se lamentaba, exclamando: «¡Ah, infeliz de mí, que aún no estoy libre de las llamas infernales!». Afectos y súplicas. Dios mío, si me hubieses enviado al infierno, que tantas veces merecí,
y luego, por tu gran misericordia, me hubieses libertado de él, cuán agradecido no hubiese quedado, y qué vida tan santa hubiese yo procurado tener. Pues ahora que con clemencia todavía mayor me has preservado de la condenación eterna, ¿qué haré, Señor? Tornaré a ofenderte y a provocar tu ira para que me envíes a aquella cárcel de réprobos donde tantos se hallan por culpas menores que las mías. Ah, Redentor mío, así lo hice en la vida pasada. En vez de emplear el tiempo que me diste en llorar mis pecados, le invertí en ofenderte. Gracias doy a tu bondad infinita, que tanto me ha sufrido. Si no fuese infinita, ¿cómo hubiera podido tolerar mis delitos? Gracias, pues, por haberme esperado con tanta paciencia hasta ahora. Gracias por las luces que me comunicas para que conozca mi locura y el mal que cometí ofendiéndote con mis culpas. Las detesto, Jesús mío, y me duelo de ellas con todo mi corazón. Perdóname, por tu sagrada pasión y muerte, y asísteme con tu gracia para que jamás vuelva a ofenderte. Con razón debo temer que por un nuevo pecado mortal desde luego me abandones. Ah, Señor, pon ante mi vista ese temor justísimo siempre que el demonio me provoque a ofenderte. Te amo, Dios mío, y no quiero perderte. Ayúdame con tu divina gracia. Auxíliame también, Virgen Santísima, haz que siempre acuda a ti en las tentaciones, a fin de que no pierda a Dios. Tú eres, María, mi esperanza. Punto 2. El que entra en el infierno jamás saldrá de allí. Por este pensamiento temblaba el rey David cuando decía: ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Apenas se hunda el réprobo en aquel pozo de tormentos, se cerrará la entrada y no se abrirá nunca. Puerta para entrar hay en el infierno, mas no para salir, dice Eusebio de Miceno, y explicando las palabras del salmista, escribe: no cierra su boca el pozo, porque se cerrará en lo alto y se abrirá en lo profundo cuando reciba a los réprobos. Mientras vive, el pecador puede conservar alguna esperanza de remedio, pero si la muerte le sorprende en pecado, acabará para él toda esperanza. Y si, a lo menos, pudiesen los condenados forjarse alguna engañosa ilusión que aliviara su desesperación horrenda. El pobre enfermo, llagado e imperdido, postrado en el lecho y desahuciado de los médicos, tal vez se ilusiona y consuela pensando que ha de llegar algún doctor o nuevo remedio que le cure. El infeliz criminal condenado a perpetua cadena busca también alivio a su pesar en la remota esperanza de huir y libertarse. Si lograse siquiera el condenado engañarse así, pensando que algún día podría salir de su prisión. Mas no, en el infierno no hay esperanza, ni cierta ni engañosa, no hay allí un, quién sabe, consolador. El desventurado verá siempre ante sí escrita su sentencia, que le obliga a estar perpetuamente lamentándose en aquella cárcel de dolores. Unos para la vida eterna y otros para oprobio, para que lo vean siempre. El réprobo no solo padece lo que ha de padecer en cada instante, sino en todo momento, la pena de la eternidad. Lo que ahora padezco dirá, he de padecerlo siempre. Sostienen, dice Tertuliano, el peso de la eternidad. Roguemos, pues, al Señor, como rogaba San Agustín, quema y corta y no perdones aquí, para que perdones en la eternidad. Los castigos de esta vida, transitorios son, tus saetas pasan. La voz del trueno va en rueda por el aire. Pero los castigos de la otra vida no acaban jamás. Temámoslos, pues. Temamos la voz de trueno con que el Supremo Juez pronunciará en el día del juicio su sentencia contra los réprobos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Dice la Escritura en rueda porque esa curva es símbolo de la eternidad, que no tiene fin. Grande es el castigo del infierno, pero lo más terrible de él es ser irrevocable. Mas, ¿dónde? Dirá el incrédulo, ¿dónde está la justicia de Dios, al castigar con pena eterna un pecado que dura un instante? ¿Y cómo? Responderemos, ¿cómo se atreve el pecador, por el placer de un instante, a ofender a un Dios de majestad infinita? Aún en el juicio humano, dice Santo Tomás, la pena se mide, no por la duración, sino por la calidad del delito. No porque el homicidio se cometa en un momento ha de castigarse con pena momentánea. Para el pecado mortal, un infierno es poco. A la ofensa de la majestad infinita debe corresponder el infinito castigo, dice San Bernardino de Sena. Y como la criatura, escribe el angélico doctor, no es capaz de recibir pena infinita en intensidad, justamente hace Dios que esa pena sea infinita en duración. Además, la pena debe ser necesariamente eterna,
porque el réprobo no podrá jamás satisfacer por su culpa. En este mundo puede satisfacer el pecador penitente, en cuanto se le aplican los méritos de Jesucristo, pero el condenado no participa de esos méritos, y, por tanto, no pudiendo nunca satisfacer a Dios, siendo eterno el pecado, eterno también ha de ser el castigo. Allí, la culpa, dice el belluacense, podrá ser castigada, pero expiada, jamás, porque, como dice San Agustín, allí, el pecador no podrá arrepentirse, y por eso el Señor estará siempre airado contra él. Y aun dado el caso que Dios quisiera perdonar al réprobo, éste no querría el perdón, porque su voluntad, obstinada y rebelde, está confirmada en odio contra Dios. Dice Inocencio III, los condenados no se humillarán, antes bien, la malignidad del odio crecerá en ellos. Y San Jerónimo afirma que en los réprobos el deseo de pecar es insaciable. La herida de tales desventurados no tiene curación, ellos mismos se niegan a sanar. Afectos y súplicas. Si estuviese ahora condenado, como tantas veces he merecido, hallaríame obstinado en odio contra ti, Redentor y Dios mío, que diste por mí la vida. Oh Señor, qué infierno tan cruel sería aborrecerte a ti, que tanto me has amado, que eres belleza infinita e infinita bondad, digna de infinito amor. Y hallándome en el infierno, me vería en tan infeliz estado, que ni aun querría el perdón que ahora me ofrecéis. Gracias, Jesús mío, por la clemencia que conmigo tuviste, y pues que ahora aún puedo amarte y ser perdonado, tu amor y perdón deseo. Me los ofreces, y yo los pido y espero alcanzarlos por tus méritos infinitos. Me arrepiento, bondad suma, de cuantas ofensas os hice. Perdonadme, Señor. Qué mal me hiciste para que siempre te aborreciera como a enemigo mío. ¿Qué amigo hay que haya hecho y padecido por mí lo que tú, Jesús mío, hiciste y padeciste? No permitas que incurra en tu enojo y pierda tu amor. Antes morir 1000 veces que caer en tal desventura. Oh María, amparadme bajo tu manto, y no permitáis que de él me aparte para rebelarme contra Dios y contra ti. Punto 3. En la vida del infierno, la muerte es lo que más se desea. Buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán. Desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Por lo cual exclama San Jerónimo, oh muerte, cuán grata serías a los mismos para quienes fuiste tan amarga. Dice David que la muerte se apacentará con los réprobos. Y lo explica San Bernardo, añadiendo que, así como al pacer los rebaños comen las hojas de la hierba y dejan la raíz, así la muerte devora a los condenados, los mata en cada instante y, a la vez, les conserva la vida para seguir atormentándolos con eterno castigo. De suerte, dice San Gregorio, que el réprobo muere continuamente, sin morir jamás. Cuando a un hombre le mata el dolor, le compadecen las gentes. Mas el condenado no tendrá quien le compadezca. Estará siempre muriendo de angustia, y nadie le compadecerá. El emperador Zenón, sepultado vivo en una fosa, gritaba y pedía, por piedad, que le sacaran de allí, mas no le oyó nadie, y le hallaron después muerto en ella. Y las mordeduras que en los brazos él mismo, sin duda, se había hecho patentizaron la horrible desesperación que habría sentido. Pues los condenados, exclama San Cirilo de Alejandría, gritan en la cárcel del infierno, pero nadie acude a librarlos, ni nadie los compadece nunca. ¿Y cuánto durará tanta desdicha? Siempre, siempre. Refiérase en los ejercicios espirituales, del padre Segneri, publicados por Muratori, que en Roma se interrogó a un demonio, que estaba en el cuerpo de un poseso, y le preguntaron cuánto tiempo debía estar en el infierno, y respondió, dando señales de rabiosa desesperación, siempre, siempre. Fue tal el terror de los circunstantes, que muchos jóvenes del seminario romano, allí presentes, hicieron confesión general, y sinceramente mudaron de vida, convertidos por aquel breve sermón de 2 palabras solas. Infeliz Judas. Más de 1900 años han pasado desde que está en el infierno, y, sin embargo, diríase que ahora acaba de empezar su castigo. Desdichado Caín. Cerca de 6000 años lleva en el suplicio infernal, y puede decirse que aún se halla en el principio de su pena. Un demonio a quien fue preguntado cuánto tiempo hacía que estaba en el infierno, respondió, desde ayer. Y como se le replicó que no podía ser así, porque habían transcurrido ya más de 5000 años desde su condenación, exclamó,
Si supierais lo que es eternidad, comprenderíais que, en comparación de ella, 50 siglos no son ni un instante. Si algún ángel dijese a un réprobo, saldrás del infierno cuando hayan pasado tantos siglos como gotas hay en las aguas de la tierra, hojas en los árboles y arena en el mar, el réprobo se regocijaría tanto como un mendigo que recibiese la nueva de que iba a ser rey. Porque pasarán todos esos millones de siglos, y otros innumerables después, y con todo, el tiempo de duración del infierno estará comenzando. Los réprobos desearían recabar de Dios que les acrecentaran en extremo la intensidad de sus penas, y que las dilatase cuanto quisiera, con tal que les pusiese fin, por remoto que fuese. Pero ese término y límite no existen ni existirán. La voz de la divina justicia solo repite en el infierno las palabras siempre, jamás. Por burla preguntarán a los réprobos los demonios, ¿va muy avanzada la noche? ¿Cuándo amanecerá? ¿Cuándo acabarán esas voces, esos llantos y el hedor, los tormentos y llamas? Y los infelices responderán, nunca, jamás. Pues, ¿cuánto ha de durar? Siempre, siempre. Ah, Señor. Ilumina a tantos ciegos que cuando se les insta para que no se condenen, responden, dejadnos. Si vamos al infierno, ¿qué le hemos de hacer? Paciencia. Oh Dios mío, no tienen paciencia para soportar a veces las molestias del calor o del frío, ni sufrir un leve golpe, y la tendrán después para padecer las llamas de un mar de fuego, los tormentos diabólicos, el abandono absoluto de Dios y de todos, por toda la eternidad. Afectos y súplicas. Oh Padre de las misericordias. Vos nunca abandonáis a quien os busca. Si en la vida pasada tantas veces me aparté de vos y no me abandonasteis, no me dejéis ahora, que a vos acudo. Me pesa, oh sumo bien, de haber menospreciado vuestra gracia trocándola por cosas de tan poco valor. Mirad las sagradas llagas de vuestro Hijo, oíd su voz, que demanda perdón para ti, y perdonadme, Señor. Y tú, Redentor mío, recuérdame siempre los trabajos que por mí pasaste, el amor que me tienes y mi vil ingratitud, por la cual tan a menudo he merecido condenación eterna, a fin de que llore yo mis culpas y viva entregado a tu amor. Ah Jesús mío, como no he de arder en tu amor al pensar que hace muchos años que debiera verme ardiendo en las llamas infernales por toda la eternidad, y que tú moriste por librarme de ellas, y con tan gran clemencia me libraste. Si estuviese en el infierno, te aborrecería eternamente. Pero ahora te amo y deseo seguir siempre amándote, y espero, por los méritos de tu preciosa sangre, que así me lo concederás. Vos, Señor, me amáis, y yo os amo también. Y me amaréis siempre si de vos no me aparto. Libradme, Salvador mío, de esa gran desdicha de apartarme de vos, y haced de mí lo que os agrade. Merecedor soy de todo castigo, y lo acepto gustoso, con tal de que no me privéis de vuestro amor. Oh María Santísima, amparo y refugio mío, cuántas veces me he condenado yo mismo al infierno, y vos me habéis librado de él. Libradme desde ahora de todo pecado, causa única que me puede arrebatar la gracia de Dios y arrojarme al infierno.